Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene obrando a través de nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Hoy le damos las gracias al Señor por lo que ha venido haciendo con cada uno de nosotros, pero también le doy gracias al Señor por sus vidas, por lo que el Señor ha venido obrando y actuando a través de su vida, su mente, su corazón, pero también en su familia, una restauración, un cambio, una reforma en la manera de obrar, hablar y actuar en su casa, con su familia. Pero le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Hoy nos hacemos a un lado para que tú entres y tomes el control. Tú eres el que guías, orientas, direccionas, pero también el que nos enseñas cómo debemos obrar, cómo debemos entender, cómo debemos conocer tus designios, tus misterios, tu palabra, tu verdad y tu voluntad para nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Llévanos, dulce amado Espíritu Santo, a ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, en todas las áreas de nuestra vida. Si hay algo que cambiar, llévanos, Señor, a desarraigar todo lo que no es tuyo, pero también llévanos a morir, así como dice la palabra, que el morir para mí es ganancia por ganar a Cristo. Entonces, que cada día tú nos lleves a morir a todo lo que nos aferra, nos ata a este mundo, pero también a cosas que también a veces vivimos aferrados o arraigados. De pronto es en los sentimientos, de pronto en los recuerdos, de pronto en el carácter, de pronto en las palabras, de pronto en las acciones o también en las decisiones. Hoy oramos, amado Espíritu Santo, te invitamos a que tú entres a las redes sociales, a los medios de comunicación, pero que también entres a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Entra al corazón de cada persona que nos ve en este momento. Toma tú el control, dales claridad y entendimiento, abre sus mentes, sus corazones al entendimiento y conocimiento de la palabra. Padre, que tu palabra hoy se haga viva y eficaz, que puedan conocer y entender el plan que tú has asignado para sus vidas a la luz de las Escrituras, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, y la verdad es Jesucristo. Que lo podamos conocer, pero también que lo podamos vivir, que lo podamos entender, que también podamos vivir para Él, el ser discípulos de Cristo Jesús, así como formó a sus discípulos, también que podamos ser formados y enviados. Hoy oramos, amado Espíritu Santo, por los salmistas. Entra, dulce amado Espíritu Santo, toma el control de sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, su carácter, su naturaleza, sus palabras, su voluntad. Enséñalos, fórmalos, renuévalos, restáuralos, pero también dales ese amor por la alabanza, ese amor por la adoración, ese amor por glorificar y exaltar y bendecir tu bendito y poderoso nombre. Llévalos, Señor, a ese conocimiento pleno en ti. Le damos las gracias, Señor, por las que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a tu misericordia estamos vivos el día de hoy. Hoy quiero que continuemos y entremos en un tiempo de alabanza, de adoración. Ahí donde usted está, adórelo, glorifíquelo, exáltelo. Dedique este tiempo, pero conságrese a adorarlo a Él, al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, a Jesucristo, al dador de vida, al Redentor, al Libertador, al Sanador y al Salvador personal, a Jesucristo. Entremos en un tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Así es, iglesia, así que acompáñenos a este tiempo donde les pido que dejen todo atrás, dejen sus cargas, dejen todo lo que están haciendo en este momento y dedíquense a adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Sí. Y vamos a recordar ese momento en el que David fue perseguido por Saúl, donde fue a esconderse en varios momentos. Y hay una parte en la palabra donde el Señor le entrega a David a Saúl en la cueva. Y en una de esas tantas, David escribe el Salmo 27, que empieza así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que vamos a cantarle así al Señor esta canción que se llama No me soltarás, del Grupo Rojo. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y se terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Luz que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Bueno, Señor, te damos gracias porque este es un tiempo para bendecirte, para glorificarte a ti, Señor, porque ha sido tu presencia hasta este momento acompañándonos, sosteniéndonos donde quiera que nosotros vayamos. Allí donde usted está, lo invito a que usted siga disponiendo su vida en señal de adoración a Dios y cante con nosotros esta siguiente canción. Por eso así, allí donde usted está, lo invito a que alce sus manos, sea permitiéndole al Espíritu Santo moverse, glorificarse en su vida, en su casa. Adórelo a Dios con sus palabras. Y si se sabe esta canción, cántela con todo su corazón. Señor, muévete, glorifícate, Señor, en medio de nuestra alabanza a Dios, porque es para ti, es para tu gloria y es para tu honra. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Con todo su corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Señor, muévete, Dios. Gracias, gracias, porque tu Espíritu Santo está aquí, está en medio de la adoración, allí donde usted está. Él está orando en sanidad y lo que viene es tremendo. Siga disponiendo su vida, su corazón en Él, porque Él tiene algo muy grande preparado para su vida en este tiempo. Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es quiénes éramos y ahora quiénes somos. ¿Quiénes éramos cuando andábamos en el mundo en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios? Andábamos en nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, lo que queríamos conquistar, lo que queríamos lograr, pero en nuestras fuerzas. Algunos de pronto en el pecado, en la inmoralidad, otro de pronto en el soborno, otro de pronto en la mentira, otro de pronto en la manipulación, otro de pronto en la falsedad, otro de pronto en el engaño, en la traición, en diferentes situaciones que nos tenía atados el enemigo. Y andábamos difícilmente logramos nuestros objetivos, pero el enemigo nos tenía subyugados en el placer, en los deseos, en el engaño, en la traición.
Pero cuando venimos a Cristo debe haber un cambio, una transformación. No podemos traer nada del mundo y llegar a la vida cristiana y mirar cómo lo acomodamos, ya que, como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia por amor a Cristo, y es morir a todo lo que nos tenía atados a este mundo. Y es poder encontrar el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor en 1 de Pedro 2, 9 al 10. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire que aquí nos da una referencia el apóstol Pedro de cómo el Señor nos ve a usted y a mí. Pero lo más importante es que nos podamos ver como dice la palabra, como dice la escritura, porque en el mundo estábamos marcados. Algunos fueron marcados por sus padres: el vago, el perezoso, el bueno para nada, el borracho, el mujeriego, la oveja negra, como decían algunos. Los padres los tenían atados, tildados con sobrenombres, con apodos, inclusive en el colegio, en la universidad, seguían atados con sobrenombres o apodos. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, a los caminos del Señor, encontramos que debemos atarnos es con la palabra. ¿Qué nos habla el Señor a través de la palabra? Porque aquí nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Cuando llegamos a la vida cristiana, a conocer de Jesucristo, ya el Señor nos da un linaje, un nuevo comienzo, pero también un nuevo amanecer, un nuevo nacer en Él, un nuevo nacimiento en el Señor, que somos linaje escogido. O sea, el Señor nos escogió a usted y a mí. Y si el Señor nos escogió, usted y yo debemos valorar. Hay algunas personas que dicen: es que el pastor me dijo que Dios me va a usar en esto. El pastor dijo que yo soy profeta. El pastor dijo que yo soy pastor. ¿Qué le dijo a usted la palabra? ¿Qué le dice a usted cuando usted entra en oración? Si es que entra en la oración, si Dios le dio una palabra. Porque Dios nos puede usar a usted y a mí para declararle una palabra a otra persona. Que el Señor lo puede usar como un evangelista, como un profeta. De pronto lo puede usar con milagros, con sanidades, con prodigios, con señales. Como un pastor lo puede usar también como un profeta de Dios. Pero es importante que usted y yo vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué dice la luz de las Escrituras? Porque aquí el apóstol Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ese real sacerdocio no lo teníamos antes de conocer de Cristo, porque no existía, no estaba, era algo que no lo entendíamos, o si lo escuchamos, nunca lo comprendimos. Pero ya en el Señor lo debemos entender, ya que antes de conocer al Señor, usted y yo no éramos pueblo suyo, no éramos pueblo escogido por Dios, pero no éramos agradables para Él, pero sí éramos agradables al mundo. ¿Por qué éramos agradables al mundo? Porque teníamos amigos de rumba, amigos de trago, amigos de juerga, como dicen algunos, amigos de poder conseguir otras amistades, de vicio, de alcohol, de inmoralidad sexual. Esos amigos sí teníamos, nos rodeamos de esa clase de amigos, de ir a farrear los fines de semana, a tomarnos unos tragos, unas cervezas con los amigos que teníamos, y andábamos en ese mundo, pero le agradábamos al mundo. Entonces, como que teníamos amigos, chévere, nos encontramos, tal día nos encontramos, vamos a ir a una rumba, vamos a tener una amiga especial, y pasamos el fin de semana rico, chévere. Esas eran las amistades y le agradábamos al mundo. Y por eso era que nos tenía atados en sus deseos y pasiones, y por eso contábamos con un lugar como son cargos, estatus, posiciones, conocimientos. De pronto en su trabajo, de pronto usted tenía un cargo, de pronto gerente de la compañía donde usted trabajaba, o de pronto supervisor en el rango que usted tenía, o por el conocimiento usted era un profesor, un maestro, y tenemos esos rangos y nos alardeaban: usted es un buen maestro, usted es un buen jefe, usted es un buen gerente, usted es una persona que realmente tiene conocimiento. Cómo lo halagaban y cómo lo alardeaban por sus conocimientos, aún por el estatus, el logro que tenía. De pronto donde vivía, de pronto vivía en un estrato alto, económicamente muy bien. Entonces muchas personas usted tenía de su círculo en ese entorno. Mire que cuando llegamos a la vida cristiana es poder conocer qué es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, porque muchas veces nos rodeamos de estas personas y nos sentíamos muy bien, ¿cierto? Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo, entendemos y conocemos que en Él lo tenemos todo, en Él lo podremos lograr todo, en Él andaremos en victoria, en conquista, en gracia, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, pero también podremos tener ese estatus, ese logro en el Señor, como nos quiera llevar y como nos quiera usar donde quiera que estemos. Ya que vivimos en una sociedad de falta de identidad, ya que algunos cogían lo que era a través de las redes sociales y se identificaban con los personajes de las mismas que lo veían.
Hay personas que se identifican con un personaje. Es que yo sigo a tal persona en las redes sociales porque tiene 30 millones de seguidores, tiene tantos seguidores y yo me identifico por sus gestos, sus actitudes, su carácter, lo que compra, lo que vende, lo que hace, cómo se viste. Y nos identificamos con el mundo. Y todavía hay personas que están siguiendo redes sociales, pero siguen algunos tuiteros para mirar cómo se identifican con ellos. Algunos TikToks, como la persona puede ofrecer tantas cosas que como que la persona me gusta esto y se identifica porque copia mucho lo que vende esa persona a través de esa red social. Algunos pasan por fuertes situaciones de depresión porque son incomprendidos, porque crecieron con muchos vacíos, pero de pronto algunos por padres separados. De pronto cuando se separaron sus padres, el hijo pasó a vivir con la mamá o con el papá. O en algunos casos el hijo prefirieron mejor que lo criaran los abuelos, ya sea los abuelos maternos o los abuelos paternos, y los padres no estuvieron. Entonces como que no asumieron una responsabilidad, algunos con el argumento de que con qué plata, si trabajo no tengo para mantenerlo, tengo para sostenerlo, y como que dejaron esa responsabilidad a los padres y siguieron su vida como si nada, ¿cierto? Y los padres asumieron esa responsabilidad que le correspondía a sus hijos. Entonces crecieron con vacíos. Esos vacíos es donde encontramos una sociedad donde a muchas personas le falta identidad. Y como cuando les falta una identidad, buscan cómo llenar esos vacíos con algo que les venden, algo que les ofrece el mundo. Y vemos una sociedad hoy tan desquebrajada, tan fracturada en los valores que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Y cuando venimos a la palabra, hay muchos valores que el Señor quiere que usted y yo recuperemos en Dios, en Cristo Jesús. Y esas personas, como crecieron sin esos valores y crecieron con esos vacíos, entonces les pareció fácil meterse en otras circunstancias. A algunos les parece fácil, que hoy los vemos, tatuarse en todo el cuerpo. Pero usted, ¿por qué lo hace? Es que quiero identificarme, quiero sentirme bien, quiero que este cuerpo poder exhibir. Y muchas veces ustedes ven que prácticamente salen desnudos exhibiendo su cuerpo. Otros ya se hacen arreglos en el cuerpo, como por ejemplo la liposucción, como por ejemplo ponerse en prótesis en el cuerpo, y salen a lucir el cuerpo. ¿Qué nos enseña la palabra? Cuando llegamos a la vida cristiana, dice en Romanos 12:1, dice que el cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, que es templo del Espíritu Santo. Y si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo ya no puedo hacer con este cuerpo lo que antes hacía, prestarlo para el pecado. Ya que en esos círculos en los cuales vemos tantos jóvenes rodeados hoy en día, y lo vemos que están rodeados por este tipo de personas. Usted, por ejemplo, ve a los que les gusta tatuarse el cuerpo, se rodean de este tipo de personas, que les gusta ponerse un tatuaje, algunos con un nombre, con un logo, con una imagen que les llama la atención, y yo me identifico con esta imagen, me identifico con este logo. Entonces como que se ven muy bien y se sienten muy bien, ¿cierto? Y que porque estamos en esta sociedad, en ese círculo. Entonces cuando entran a otro círculo se sienten rechazados, como que no se sienten identificados. Lo mismo sucede con las personas que hoy le dicen igualdad de género, que es lo que vende la sociedad, que vende los gobiernos, la igualdad de género. Pero cuando miramos la igualdad de género, es personas que hay vacíos en el corazón. Y esos vacíos en el corazón, como le decía, muchas veces de padres separados, que fueron criados por otras personas, pero también de abusos que sufrieron durante su infancia, malos tratos, malas palabras, malas acciones. Esas personas crecieron con esos vacíos, entonces buscan una identidad, cómo identificarse en este mundo y poder ser aceptado en una sociedad. Y si esa sociedad me acepta, por lo menos yo voy creciendo, voy avanzando y voy evolucionando. Como le decía a las personas que se tatúan el cuerpo, les gusta identificarse con ese tipo de personas, los que asisten a gimnasios, ¿cierto? Mirar con quién me identifico dentro del gimnasio, con qué grupo de personas me identifico, cómo puedo subir volumen, qué tengo que hacer volumen para subirle volumen al cuerpo. Algunos se aplican esteroides, se aplican otras cosas. Entonces miramos que hay diferentes círculos en los cuales buscan cómo identificarse. Por eso el tema es quiénes éramos, pero también quiénes están ahora todavía en esa situación, en esa circunstancia. Hay personas que han llegado, se les ha hablado de los caminos de Dios, que el Señor los está buscando para reformar su mente, su corazón, pero también para que pueda encontrar ese vacío que es Jesús. Ese vacío no lo puede llenar nada en este mundo. Solamente el Señor Jesucristo puede llenar esos vacíos con lo que haya nacido esa persona. Hay diferentes clases de vacíos. Vemos personas depresivas, que esas personas depresivas muchas veces les parece fácil consumir
sustancias psicoactivas, en las cuales lo lleva a sumergirse en ese mundo y aislarse también de las demás personas y estar sumergido solamente con las drogas. Otros es el alcohol, otros es el sexo, otro es la pornografía, otro es el engaño, otro es la traición, otro es la manipulación, otros son el robo, otro es la avaricia, otro es la manipulación. O sea, hay diferentes estados del hombre en el cual el enemigo se ha filtrado y los manipula, los ultraja, los trabaja. Por eso aquí encontramos que el tema quiénes éramos, pero también es quién no han podido salir de esa situación. Y si no saben quiénes son en el mundo, los envuelve en su confusión y en engaño. Cuando no saben qué es lo que realmente van o qué quieren. Vemos jóvenes que, por ejemplo, a duras penas terminan su primaria, su bachillerato, y ya son impulsados por sus padres o por los parientes que tienen y terminan. Bueno, ¿y usted qué quiere estudiar? ¿Qué quiere ser profesional? No, a mí no me gusta nada, no me llama nada la atención, pero prepárese en algo, no se quede solamente ahí, prepárese en algo. A algunos les parece fácil, me voy a prestar servicio y ahí pronto allá consigo como que el norte de lo que yo deseo y quiero. Y es precisamente porque no crecieron con esas bases desde muy pequeños, como que esas bases nunca estuvieron. Y vemos hoy el mal que rodea al mundo, que son las redes sociales. Impactante, tantos niños que vemos pegados a las redes sociales, que a los padres les parece fácil, niños de 5, 4, 6 años, pegados a las redes sociales porque tenga para que no moleste y se distraiga, por lo menos me deja hacer las cosas. Tremendo, porque esos niños crecen con esos vacíos, pero crecen con todo lo que le venden en esas redes sociales, y muchos padres inclusive ni siquiera están pendientes qué es lo que pueden ellos ver y que no pueden ver dentro de las redes sociales. Pero quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a mirar primero qué nos habla aquí el Señor sobre la palabra en Efesios capítulo 4, del 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mire que eso es lo que le estaba yo diciendo en este momento. ¿Qué tipo de personas son las que lo están atadas al mundo? Pero ¿qué tipo de personas les falta conocer del Señor? Porque aquí dice: requiero en el Señor que ya no andéis. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le han hablado al Señor, si usted ha conocido al Señor, ha leído la palabra, o de pronto ha ido a un encuentro cristiano, de pronto le han hablado de las cosas de Dios y usted como que ha aceptado algunas cosas de Dios, pero como que hay cosas que usted no se ha desarraigado, hay cosas que usted realmente no ha muerto. Y aquí lo dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire que cuando miramos que en diferentes prédicas y devocionales el Señor me ha llevado a hablar sobre la reforma. Mire que la reforma tiene que nacer en la mente, pero aquí habla la palabra que andan en la vanidad de su mente. Cuando usted y yo andábamos en el mundo, ¿qué nos atacaba más el mundo? ¿Qué nos atacaba más el enemigo? La mente, los pensamientos. Que por ejemplo, la persona que mete vicio solamente está pensando en el momento de ir y consumir. ¿En qué momento lo puedo hacer? El drogadicto está pensando en qué momento me tengo el tiempo para que no me vean, pero voy y me encuentro con X amigos y ya puedo consumir en tal parte. El borracho, el alcohólico, entonces ¿qué momento me puedo encontrar con mis amigos de la oficina o del estudio? Nos encontramos para irnos a tomar unas cervezas, pero termina consumido en el licor y prácticamente perdiendo la conciencia. Otros, la pornografía. La pornografía es donde viene y prácticamente doblega la voluntad de la persona. Por eso dice que andan en la vanidad de su mente. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, lo primero que tenemos que renovar es la mente. Muchas personas piensan que porque yo voy a la iglesia tengo un cambio en mi vida, porque yo voy a un encuentro tengo un cambio en mi vida. Yo no le estoy diciendo que no lo haya, sí lo hay, pero tiene que haber un compromiso de parte mía en el cual, por ejemplo, si yo voy a un encuentro, o sea, sobrenatural, en ese encuentro yo puedo recibir el Espíritu Santo, puedo recibir el don de lenguas, puedo recibir la nueva naturaleza, puedo recibir el bautismo, ¿cierto? Pero si yo no persevero a diario para ese cambio, en la oración, en el clamor, la intercesión, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, el poder memorizar textos bíblicos, eso quedó solamente allá. Muchas personas me dicen: es que yo hace 10 años fui a un encuentro. Oye, ¿por qué todavía vive en pecado? Oye, ¿por qué todavía esa soberbia, ese orgullo, esa prepotencia? O sea, prácticamente ese encuentro quedó allá. Cuando Pablo en Hechos 9 encontramos que Saulo de Tarso venía persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, dice la palabra, iba persiguiendo iba a capturar a los cristianos, para meterlos a las cárceles, algunos para otros a matarlos, pero dice que se le apareció el Señor en el camino a Pablo. Pero dice que ese momento
que era Saulo de Tarso. Cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, dice que él duró 3 días ciego. Eso es un encuentro. Y esos 3 días ciego es que el Señor lo trató a Pablo, pero él nunca dice que volvió atrás. Él no volvió atrás, al contrario, él perseveró por ese cambio que tuvo con ese encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, pero también esos 3 días que duró ciego, que el Señor usó a Ananías para que fuera a impusiera las manos en Pablo para que cayeran las escamas de él. Y él mismo escribe estas epístolas, él mismo escribe esta palabra en la cual dice que ya no andéis en la vanidad de su mente. O sea, él se esforzaba para que su mente realmente fuera renovada con la palabra de Dios. Y por eso lo dice acá, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso hay personas que usted les habla de cosas de Dios. Yo no entiendo, usted como que me habla en otro idioma, otro lenguaje, no entiendo. Pero cuando les dice uno, lean la palabra para que entiendan. Algunos, yo no entiendo esa vaina. Mire que cada vez que la empiezo a leer me da sueño. Yo empiezo a dormirme, entonces mejor la dejo a un lado. Dice, ahí se cumple la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué si nos parece fácil durar 2, 3, 4 horas en las redes sociales? Y vemos personas que eso pasan imagen y pasan videos, TikToks y se lo pasan mirando y mirando y no se cansan. Porque ya el enemigo los tiene subyugados en la mente y en el corazón y la mente le es difícil salir de ahí. Yo hablaba esta semana con una persona en la cual me decía, pero es que yo intento leer la palabra y no la entiendo. Yo le decía a esta persona, la palabra dice martillo me sois. Y cada vez que la palabra entra a la mente, el corazón, dice que hace esta función, martillo. Dice que rompe la piedra. Pero es cada vez que yo insisto en leer la palabra, rompe la piedra. Es como cuando usted va a clavar una puntilla, usted solamente no le da un martillazo, usted tiene que insistir para que esa puntilla pueda entrar en la pared y le insiste y vuelve y le da hasta que va cediendo y va entrando. Así es la palabra. Tenemos que esforzarnos por leer la palabra. Entonces, cuando usted realmente se esfuerza a leer la palabra, y si le cuesta, coja textos bíblicos, una cita bíblica y empiece a tararearla a diario, a memorizarla. Y le aseguro que su mente empieza a ser renovada y ya su mente no va a estar entenebrecida como dice acá la palabra. Entonces dice, los cuales después... dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza del corazón es que a mí no me hablen de eso. No, a mí eso ir a la iglesia, eso ir a orar, a mí eso no. Déjenme así. Yo estoy muy bien así, mi mamá muy bien, Dios y yo. Alguna persona decía, Dios y yo. Yo todos los días le hablo a Dios, Dios me guía, Dios me orienta y me direcciona. Si eso está bien, lee la palabra. No, entonces ¿cuál Dios lo guía? ¿Cuál Dios lo orienta? Es como si usted va a la universidad, ¿cierto? Yo le decía a esa persona, es como si usted va a la universidad. Usted va todos los días a la universidad, los 5 días a la semana o los días que tenga clases, ¿cierto? Y cuando usted va a mirar la semana, le toca un examen. No, a mí no me toque ningún examen, no me mande a presentar ningún quiz. Pero ¿qué más que yo vengo a la universidad? ¿Será que la universidad le aceptar sus condiciones? ¿Y por qué si le ponemos condiciones al Señor para decirle que yo estoy con Dios, pero ni siquiera lo conocemos a Él? Una persona que se gradúa como ingeniero de sistemas o ingeniero agrónomo tiene que tener el conocimiento para cuando vaya a la práctica ya lo conozca, ¿cierto? Y precisamente ¿por qué? Porque pasó todas las pruebas, los exámenes, los semestres y pudo graduarse. En el Señor es igual. Si no hay un esfuerzo, no hay un cambio, pueden venir a orar por mí, puede venir el mismo pastor de la iglesia a orar por mí. Hay un cambio instantáneo. Pero si yo no persevero en ese cambio, quedó solamente en ese momento. Vuelvo y le digo, cuando usted fue al encuentro, solamente eso quedó en el encuentro, porque de ahí para acá no hubo ningún esfuerzo. Y algunos se dicen, se argumentan, es que a mí no me volvió a llamar el pastor. No, es que no me volvieron a visitar. No, y si no me buscaron a llamar ni a buscar, y cuando iba a la universidad, lo llamó a la universidad que volviera, que usted tiene que ir a presentar los exámenes, los parciales. No, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tiene que haber ese un compromiso de parte mía. Desde los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué perdieron la sensibilidad? Porque el enemigo vino y subyugó los sentidos, vino y su conciencia entró en cauterización por los deseos de la carne, las pasiones, la lujuria, la inmoralidad sexual, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, y ahí no está el Señor, ahí está el enemigo obrando. Ya que andábamos en la vanidad de nuestra mente y nos deleitábamos en nuestros propios pensamientos y deseos. Yo no sé en qué lo tenía atado a usted el mundo, que usted se deleitaba en lo que el mundo le ofrecía. Por eso es lo que le hablaba anteriormente, el engaño, la traición. Pero ¿cómo nosotros vivíamos antes? ¿Quiénes éramos? Aquí nos dice la palabra. Andábamos en los deseos de la mente, los pensamientos, ¿cierto? Pero también el primer punto es vivíamos apartados de Dios. ¿Por qué vivíamos apartados de Dios?
porque vivíamos complaciendo todo lo que nos anhelaba el deseo del alma, la mente, el corazón, ¿cierto? Y lo que nos ofrecía el mundo, estábamos nosotros ahí. Miremos ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, del 11 al 12. Este primer punto dice, vivíamos apartados de Dios. Efesios 2, 11 al 12. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire que acá nosotros, que dice la palabra, que éramos como los gentiles que andábamos en la incircuncisión de la llamada circuncisión hecha en la carne. O sea, vivíamos en los deseos de la carne, satisfaciendo que esta carne, este cuerpo. Algunos lo satisfacían, como le decía, en el alcohol, otros en la droga, otro con la prostitución, otro con la pornografía, otro con la inmoralidad sexual, otro con el engaño, otro con la manipulación, otro con la falsedad, otro con la soberbia, con el orgullo, la prepotencia. Ahí estábamos atados en el mundo. Entonces vivíamos apartados de Dios, claro. Estábamos atados a todo lo que nos ofrecía este mundo, pero estábamos más enfocados por satisfacer lo que nos ofrecía a nosotros. Vamos a una rumba, vamos, hermano, que allá nos van a dar trago gratis. Algunos decían eso, vamos, que allá nos van a dar el trago como nos gusta, gratis. Vámonos porque nos van a ofrecer todo. Y allá estábamos. Yo quedaba impactado que, por ejemplo, cuando estábamos en el mundo, usted lo invitaban a una rumba y salía plata de donde no tenía. Pero usted tuviera hambre para comer algo que tenía, necesitaba comer algo, no había plata. Ni siquiera para una bolsa de leche. No hay plata. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Pero para una rumba, para entrar a una discoteca, un bar, para poder entrar, había la plata. Para tomarse un trago, una cerveza, había la plata porque desaparecía de cualquier lado. Pero para una necesidad en la casa, para pagar a un servicio o algo, no había el dinero. Entonces, ahí el enemigo trabajaba. El otro punto es, vivíamos en tinieblas. Mire lo que nos habla la palabra y vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26, del 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el apóstol Pablo está dando el testimonio cuando él iba camino a Damasco. Mire que él está dando el testimonio de lo que Dios hizo en él, que lo que el Señor, ¿para qué lo llamó a él? ¿Para qué llamó al apóstol Pablo? Entonces él decía que vivía en tinieblas, porque vivía era en lo que él quería lograr y lo que él quería hacer. Pero mire que lo más impactante que yo encontraba es que él veía que le estaba agradando a Dios, que él mataba a los cristianos y creía que le estaba agradando a Dios. Así hay muchas personas que dicen, pero yo le estoy agradando a Dios, y son mentirosos, son falsos, son fornicarios, pero le estoy agradando a Dios. Hay personas que van a la iglesia cristiana. Esta semana yo quedé impactado, una persona que me decía que se había bautizado. Yo le decía, sí, se bautizó, ¿y usted viviendo en fornicación? Yo decía, tremendo, porque ni siquiera tienen ese conocimiento de que yo me puedo bautizar viviendo en pecado. Yo le decía, pero si usted no se ha casado, ¿por qué se bautizó? Pero peor aún, ¿por qué se lo permitieron en la iglesia donde usted iba? No sé cuál era la denominación, pero me dijo que se había bautizado y yo quedé, ¿cómo así? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Pero ahí el Señor va a mirar cómo estamos ustedes y yo obrando. ¿Será que la palabra sí está entrando cuando realmente vamos a la iglesia, o si ponemos cuidado, o si realmente estudiamos las escrituras para saber qué nos habla el Señor? Porque a veces hacemos lo que hacen los demás y creemos que estamos bien. Y no estamos bien delante del Señor. Por eso el Señor dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, de lo que el Señor venía haciendo en Pablo. Por eso le digo, era un asesino, perseguía a los cristianos, pero por eso el Señor se le apareció a él, para que él fuera testigo de que ya haría totalmente lo opuesto a lo que Pablo creía que estaba haciendo bien. Por eso hay veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no las estamos haciendo bien a la luz de la palabra, cómo estamos obrando, y creemos que le estamos agradando a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Pablo pensó que le estaba agradando bien. ¿Por qué? Porque él pertenecía a los altos jerarcas de la iglesia y él pedía cartas a ellos para ir y capturar a los cristianos y encarcelarlos y a otros matarlos, y creía que con eso ya le estaba agradando a Dios, pero no le estaba agradando a Dios, le estaba agradando era al mundo, al entorno, a lo que él le servía.
Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, librándolo de ese pueblo al cual él le servía, a los altos jerarcas de la iglesia de ese tiempo, y de los gentiles a quien ahora te envió. O sea, el Señor lo envía prácticamente que a los mismos que él encarcelaba, pero también a los otros que no eran pueblo de Dios, que les predicara de la palabra del Señor. Y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero yo oro y le pido al Señor, le clamo en el nombre de Jesús, que abra los ojos del entendimiento en cada uno de ustedes, para que entendamos cuál es el plan perfecto del Señor para nuestras vidas, pero que andemos rectamente, porque la palabra de Dios dice que debemos mirarnos es a través de nuestro Señor Jesucristo, no vernos es a través del pastor, a través del líder, a través de la iglesia, no es a través de Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en Hebreos 12. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Es en él en que tenemos que poner los ojos. Señor, ¿cómo estoy obrando? Señor, ¿cómo está mi corazón? Señor, mi mente no ha sido renovada. Señor, mis ojos se desvían a mirar cosas incorrectas. Señor, a veces presto mis oídos para escuchar conversaciones que no me edifican. Señor, a veces presto mi boca para hablar palabras incorrectas, ofensivas, soeces o vulgares. Es poder hablarle al Señor y decirle, Señor, yo necesito que mis ojos estén puestos en ti, pero también tener ese cambio, esa transformación en tu palabra, Señor. Es poder hablar directamente con el Señor, hablarle claramente, pero también es ponerle que yo necesito un cambio de transformación para mi vida en todos los aspectos. Entonces dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. O sea, ahí le estaba hablando el Señor a Pablo que a través de Jesucristo era que podían recibir el perdón de pecados, pero para eso lo llevaba a Pablo, para abrir los ojos y darles el entendimiento en Cristo Jesús, pero también que Él los traía para perdonarlos, darles el don del perdón de pecados, pero también darle la herencia entre los santificados, o sea, entrar en la santificación para con el Señor, ya que usted y yo vivíamos en tinieblas, pero el Señor se le aparece a Pablo, quien lo lleva realmente a predicarle a los gentiles, pero también a sacarlo de ese pueblo en el cual él estaba sirviendo y poderlo reformar y transformar a Pablo, ya que se creía que estaba obrando bien delante de Dios. Pero ¿dónde sacó el Señor a Pablo? Para llevarlo a abrir los ojos a los que estaban en tinieblas y sacarlos a la luz de Dios. Es para rescatarlo de donde él estaba obrando mal y creyendo que le estaba sirviendo bien al Señor. Pero ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? ¿Qué es lo que el Señor lo está llamando a usted a hacer? ¿Qué es lo que el Señor lo quiere llevar? Abrir los ojos del entendimiento de otras personas para que tengan claridad del propósito, del llamado de Dios. Por eso debe clamarle y pedirle al Señor cómo lo quiere usar. Por eso le digo, puede que el Señor haya usado a otras personas para profetizar sobre su vida, que usted tiene un llamado de evangelista, un llamado de pastor, un llamado de profeta, un llamado para servirle a Dios en otras áreas. Pero lo más importante es que usted tenga la convicción. Mire que Pablo tuvo el encuentro con el Señor y él tuvo la convicción, él no dudó, porque encontramos en el libro de Hechos que muchos de los apóstoles le huían a Pablo, inclusive cuando el Señor mandó a Ananías que fuera y impusiera las manos para que él pudiera abrir los ojos y cayeran las escamas. Señor, pero si él persigue a los cristianos para matarlos, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dice, ve porque instrumento me es para lo que yo lo tengo preparado. Tremendo, porque aún ni Ananías se sentía con confianza o seguro de ir a imponer las manos sobre Pablo. O sea, lo que el Señor hace a veces no lo entendemos. Ananías no lo entendió, pero cómo el Señor lo empezó a usar. Pero cómo empezó Pablo de una vez, dice la palabra, que después de que Ananías puso las manos sobre Pablo para que cayeran las escamas, él empezó a predicar y todos decían, pero este no era el que perseguía a los cristianos, los mismos judíos decían, este no era el mismo que llevaba cartas para matarlos y ahora habla de un tal Jesucristo, ahora habla del Redentor, ahora habla del Salvador. Así el Señor nos quiere usar a usted y a mí, con ese poder, con esa fuerza, con esa seguridad, esa confianza en el poder del Espíritu Santo, ya que cuando el hombre no ha tenido un encuentro con el Señor, tal como en el caso de Pablo, nos encontramos bajo las tinieblas de Satanás y hay cosas que no entendemos. Pero fuera de eso es por la misericordia de Dios. No éramos pueblo grato para el Señor, pero estábamos fuera de su gracia y por lo tanto no éramos merecedores de su perdón. O sea, es por la pura misericordia que el Señor nos trajo a usted y a mí a sus caminos. Es por la pura misericordia, porque cuando miramos atrás, no era apto para Dios, pero ¿qué vio Dios en mí para llamarme, para usarme? Lo mismo pensaría Pablo, pero si yo perseguía a los mismos tuyos para matarlos, ¿cómo ahora me buscas a mí para ir a predicar tu palabra? Por eso cuando encontramos ahí en Hechos 9 que el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí dice él que volteó a mirar y no veía. ¿Quién eres, Señor? El Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y ahí fue cuando realmente él entendió, porque dice la palabra que los que iban con Pablo quedaron como absorbidos. ¿Qué pasó aquí? No entendieron, pero Pablo lo entendió. Era el que el Señor quería que entendiera, así los otros no lo entendieran, pero era el que el Señor tenía preparado. Por eso cuando usted pasa una situación en la oración, en el clamor, y usted escucha la voz del Señor, que a veces usted va a la iglesia y hay una alabanza, adoración, pero usted escucha la voz del Señor y como que usted mira, ¿será a mí? ¿Será yo? ¿Será que me estás hablando a mí? Y es el Señor que está hablando. ¿Quiénes somos? Ahí mismo lo habla en 1 de Pedro 2:9, como lo estamos leyendo. Entonces, que el Señor, el mismo Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire todos los aspectos que nos da el Señor, qué es lo que Él quiere ver. Primeramente, ¿quiénes somos? Ahora, ¿quiénes somos? Somos un linaje escogido. Ese linaje directamente de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que el Señor nos ve a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo. Y cuando lo reconocemos a Él, tenemos un linaje. Pero el primer punto es nueva identidad. Acuérdese que hablábamos, esa vieja naturaleza era una identidad. La identidad que nos ofrecía el mundo, pero también la que nosotros adoptamos del mundo y andábamos con esa identidad. Pero aquí en Cristo Jesús adquirimos una nueva identidad. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Con qué le servíamos al pecado? Con este cuerpo. Eso le servíamos al pecado. Por eso aquí nos dice el apóstol Pablo, es que este viejo hombre, o sea, ese viejo hombre viciado, engañoso, hipócrita, falso, engañoso, manipulador, todo lo que nos tenía atados el mundo, que haya sido ya crucificado a través de la cruz del Calvario, dice él, ¿cierto? Juntamente con el cuerpo en Cristo Jesús, este cuerpo de pecado, y se ha destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. O sea, este cuerpo ya debió haber sido destruido, ese viejo hombre ya había sido destruido para recibir ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces ya ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces viene ese cuerpo en el cual el Señor ya lo crucificó a través de la cruz del Calvario. Miremos lo que nos dice en 2 Corintios 5:17, que muchos se lo saben, pero muchos no lo practican. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que las cosas viejas pasaron, dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? ¿Y por qué traemos cosas pasadas a nuestra vida? Porque hay cosas que todavía estamos arraigados a esas viejas cosas. El carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones. Hay cosas que no hemos desarraigado, ¿cierto? Y decimos que somos nuevas criaturas. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, lo viejo no me sirve para nada. Todo lo nuevo en Cristo Jesús es lo perfecto. Porque Él viene a perfeccionarnos a usted y a mí a través de la palabra, a través del conocimiento suyo. Entonces, ya no debemos andar con lo del pasado. Debemos vivir en lo nuevo. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Entonces, las cosas invisibles de Él, lo que usted de pronto y yo no alcanzamos a percibir o a ver o a entender, pero se hacen visibles a la luz de la palabra. Aquí nos dice el apóstol Pablo que ya somos nuevas criaturas, pero también que ya siendo nuevas criaturas seremos visibles, de modo que no tenemos excusa para escondernos. Porque muchas personas, recuerden por ejemplo cuando capturaron al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y encontraron a Pedro y que le dijeron, tú eres de ellos, tú eres de ellos. No, ese no lo conozco, Pablo. Pedro lo negó, ¿cierto? Luego cuando llegó a la hoguera a calentarse, Pedro, donde habían varios soldados ahí, una mujer lo reconoció. Tú eres de ellos porque habla igual que ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender la palabra? Que ya cuando entramos a la vida cristiana no podemos negarlo porque ya el Señor nos exhibe. Usted habla diferente,
usted piensa diferente, usted camina diferente, usted actúa diferente. Yo veo algo diferente en usted, que inclusive encontramos personas con las que andamos en el mundo. Usted cómo se ha cambiado, usted se ve diferente, habla diferente, ¿qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Es el Señor exhibiéndonos. Entonces se hace visible lo que el Señor ya ha hecho en su vida y en mi vida. Entonces, ¿por qué habríamos de negarlo? Que a veces pretendemos como que nos encontramos con X personas, vamos, nos tomamos, como dicen algunos, unas frías. Bueno, vamos, no vemos nada de malo. No, porque si usted y yo somos nuevas criaturas, dice que las cosas viejas pasaron, o sea, no debemos traer lo viejo para mirar a ver si de pronto estamos bien o no estamos bien. Miremos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, prácticamente ese viejo hombre ya debe ser crucificado totalmente y no podemos traer nada para ver qué nos sirve de pronto la vida cristiana. Ya no nos va a servir nada porque ya todo debió haber sido crucificado juntamente con Cristo. Pero mire ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire que el Señor, cuando nos llama a usted y a mí, ya todo lo preparó de antemano. ¿Cómo usted y yo le vamos a servir a Él? Pero ¿cómo está la disposición suya y la mía para que realmente el Señor nos use para su gloria y para su honra? Dice, porque somos hechura suya. Ya cuando llegamos a la vida cristiana, ya somos hechura de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos y anduviéramos en ellas. En ellas que debemos andar. Entonces, una mente renovada, un carácter firme, constante y determinante en Cristo Jesús, una vida llena de vida y vida en abundancia, llena de salud, pero también de la paz y el gozo del Espíritu Santo, pero también en el conocimiento de la palabra para poder predicar y llevarle palabra a los afligidos, a los oprimidos, a los abandonados y poderles llevar ese cambio, esa transformación, poder abrir los ojos del entendimiento con la palabra de Dios para cada uno de ellos. Por ejemplo, dice real sacerdocio. Ahí vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando conocemos de Jesucristo, lo recibimos, lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador personal, pero también cuando seguimos a Jesucristo, automáticamente, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, nos apartamos del mundo y automáticamente crucificamos a ese viejo hombre, somos automáticamente hijos de Dios. Pero dice que coherederos con Cristo. Pero mire que hay una exigencia acá para ser coherederos. Si padecemos juntamente con Él. No, es que imagine que desde que yo llegué a la vida cristiana, eso me la montan en la casa. Vaya, ahora esa iglesia le lavaron el cerebro. Ahora se lo pasa ya todo el tiempo la iglesia. Ahora toda la plata déjesela al pastor. Ahora no sale de esa iglesia. Ahora no lo sacan de allá de esa iglesia. Es que ahora toda la aleluya. Tenemos que tener cuidado porque llegó la aleluya. Padecimientos. Y a veces, no, es que me la montan en la casa. No, yo como que no vuelvo porque mire cómo me la tienen en la casa. Pero sí dice la palabra que si no hay padecimientos, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Entonces, ¿para qué padeció Jesucristo a través de la cruz del Calvario? Para que usted y yo haya un cambio. Y es normal que suceda eso, pero no es normal que nosotros nos vivamos quejando que como me dijeron, que me hablaron, que no me hablaron, que me dijeron tal cosa. O sea, tiene que haber un testimonio en nosotros, porque esas personas van a llegar a Cristo Jesús, pero a través del testimonio, porque usted les puede predicar, pero si no hay un testimonio en usted, no van a llegar, no van a haber un cambio en ellos. Por eso el que primero debe cambiar soy yo. Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, real sacerdocio, todas las aflicciones que pasemos o estemos pasando no son comparables con la gloria venidera. Si usted y yo entendiéramos esa parte, que no son comparables con la gloria venidera, no lo podemos hacer, no lo podemos entender, porque creemos que le estamos sirviendo a la iglesia, creemos que le estamos sirviendo al pastor, creemos que le estamos sirviendo a una congregación, le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es que recibiremos la gloria venidera. Entonces, es poder entender que usted y yo somos un real sacerdocio. El Señor mismo nos llama a usted y a mí real sacerdocio. En la tierra no lo teníamos, pero a través de Jesucristo ya lo tenemos. Nación santa, somos un pueblo santo y es a través de Jesucristo para una iglesia santa, pero el Señor para una vida con propósito, una vida con disposición para ser esa nación santa, pero también un pueblo adquirido por Dios, ya que hemos sido adquiridos por Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, a través de la obra de la cruz. Por eso, como lo dice en el libro de Deuteronomio,
Libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra es para un hombre que está esperando una respuesta de Dios. Eres pueblo escogido por Dios. No eres pueblo escogido por esa familia, no eres pueblo escogido por ese lugar, no eres pueblo escogido por ese sector donde tú vives. Eres pueblo escogido por Dios porque el Señor te ha escogido para que ir y llevar palabra a otros que están necesitando una respuesta de Dios. Y eso es lo que Dios quiere usar a este hombre que está pidiendo esta prédica en este momento, porque es pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido. O sea, no lo escogió el pastor, no lo escogió la congregación, no lo escogió el líder, lo escogió fue Dios. Aquí lo está diciendo la palabra. Entonces ya hemos sido escogidos por el Señor para que seamos únicos entre todos los pueblos. Mire que aquí el Señor habla de pueblos. Queremos un pueblo escogido de Dios. Primero vamos al libro de Tito. Tito capítulo 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire que el Señor a usted y a mí nos libró de la iniquidad. La iniquidad son esos pecados de ataduras de generaciones pasadas, pero también de cosas que usted y yo hicimos, que a veces como que el enemigo nos quiere envolver en esos deseos, pasiones que nos tenía atados en el mundo. Pero dice que el Señor ya nos libró. Dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿quién? Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad, pero también para purificar así para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí es que seamos celosos en buenas obras para Dios, no para el mundo. Es para Dios cómo debemos obrar y actuar. En 1 Pedro 9 que estábamos leyendo, el Señor nos ha escogido pero para mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros. Y nosotros le pertenecemos por creación, por redención, somos suyos y Él es nuestro dueño y Señor, Jesucristo, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el propósito? Encontraba yo en los puntos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo llama a usted, que es pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio? ¿Por qué? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su vida? Anunciar sus virtudes. Fuimos reconciliados en Cristo Jesús, llevar la palabra de reconciliación a otros, ser embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Mire que ya no vamos en nuestro propio nombre, no vamos en el nombre de una iglesia, vamos en el nombre de Cristo Jesús para que muchos sean transformados. Por eso ahí mismo en la palabra en el libro de 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De que cuando andamos en el mundo andábamos airosos, soberbios, prepotentes, altivos, orgullosos, mal hablados, malhumorados, malintencionados. Pero mire que el Señor ya nos reconcilió a través de Jesucristo. ¿Y para qué? Para ir por ese tipo de personas donde nos tenía atado el mundo y poderlo reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo significa cuando vino el bautismo del Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo fue sumergido en el agua, ¿cierto? Y cuando salió el Señor Jesucristo, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Sepultó la vieja naturaleza, pero salió a la nueva naturaleza direccionado a través del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo somos bautizados, queda muerta esa vieja naturaleza en el agua. O sea, queda sepultada bajo el agua, pero sale esa nueva naturaleza direccionada y guiada por el Espíritu de Dios para poderle servir al Señor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire que yo encontraba algo que es muy importante y a muchas personas le cuesta. Santificación. Yo hablaba con una persona y me decía, estos tiempos es imposible que uno ande santificado. Con todo lo que se ve, con todo lo que se mueve, le digo, no es imposible. Es imposible primeramente en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente, no ha sido reformado sus pensamientos a través de la palabra. Entonces le cuesta vivir en santidad.
Y la santidad, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero para poder ser esa nueva criatura, poder entrar en ese cambio que el Señor está haciendo en nuestras vidas, tenemos que entrar en santidad. Y la santidad solamente se logra a través del ayuno y la oración. Si usted y yo entramos al ayuno y la oración, podemos matar ese viejo hombre. Por eso, cuando miramos en el libro de Isaías, capítulo 58, nos habla del verdadero ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Romper ligaduras de impiedad. Y ligaduras de impiedad tiene que ver con todo lo que nos tenía atados al mundo, pero también con lo que venía de nuestros padres y nuestros antepasados, poderlo romper a través del ayuno. Cada vez que usted y yo entramos en ayuno, rompemos estructuras en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón y entramos nuevamente en santificación delante del Señor. Pero para andar en santidad es importante entrar en tiempo de ayuno. Si el Señor Jesús lo hizo por 40 días, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Si el mismo Señor nos vino a demostrar que debemos entrar en ayuno. Por eso, ¿quiénes éramos? ¿Quién era usted? ¿Pero será que usted dejó ya ese viejo hombre? ¿O será que usted todavía tiene algo de ese viejo hombre y está en los caminos del Señor? ¿O será que usted todavía está en el mundo y no ha querido entrar a hacer lo que el Señor quiere hacer ahora? Por eso el tema es quiénes éramos ahora. Pero ¿quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos? Es una pregunta que le dejo a usted. ¿Será que usted todavía está en el quién era? ¿O será que usted está en el quién es ahora en Cristo Jesús? Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa, hermosa, excelente palabra. Gracias, Señor, porque primeramente me confronta, me lleva a un cambio, una renovación, una restauración aún en mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis decisiones. Hoy oro, Dios, que también esta palabra confronte a cada una de las personas que están escuchando y viendo esta prédica, Señor, pero que seas tú, Señor, hablándoles al corazón. Háblales, Señor, y llévalos a entender, así como tú llevaste a Pablo a abrir los ojos del entendimiento, que hoy tú abras los ojos del entendimiento, cada uno de ellos sí puedan conocer y entender en qué camino están, Señor, pero si están en el camino correcto, Señor, que se afirmen en el camino tuyo, Señor, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, y que tú los lleves, Señor, y los uses de una manera sobrenatural a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre usado con la palabra, un hombre de revelación y entendimiento de la palabra, en el cual el Señor lo sacó de donde era. Pero en este momento es un hombre, ¿quién es ahora en Cristo Jesús? Un hombre reformado a la luz de las Escrituras y un hombre de testimonio para la gloria de Dios. Entonces, él tiene una palabra que el Señor ya le dio para esos hombres que creen que están andando bien, pero están todavía con los viejos rudimentos en los caminos del Señor Jesucristo y no son agradables al Señor y cree que agradan al hombre y así le están agradando a Dios. Pero hoy Dios tiene esta palabra para esos hombres en el cual el Señor les va a llevar a dar claridad, entendimiento, cómo deben obrar de aquí en adelante. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración, pero no se vaya porque esta palabra también es para usted, porque el Señor quiere hablarle la ofrenda, cómo está obrando usted. Continuemos con un tiempo de alabanza, de oración. Bueno, vamos a continuar este tiempo de alabanza y de oración con esa palabra que acaba de darnos el Señor, el antes, el después en cada uno de nosotros. Su palabra dice que es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de él. Y vamos a cantar esta canción, La Casa de Dios, de Daniel Montero. Ahí donde usted está, recuerde lo que dice su palabra, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Él habita en nosotros. Dice su palabra que Él habita con el contrito de espíritu y quien humilla su corazón. Esa persona quebrantada y el que le rinde alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Juntos. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos un corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
Así es, Señor, te bendecimos, Padre, por esa palabra que tú nos acabas de dar, Señor. Ese antes y ese después en nosotros. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dile allí, arde. Arde mi alma, arde de amor, por el que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su compañía. y una vez más, Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, en la casa de Dios, es más, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Bueno, allí donde usted está, siga en esa misma disposición, en ese mismo mover, porque es en medio del mover y la unanimidad que el Señor se puede glorificar. Y vamos a cantar esta canción juntos, que es Ver la Victoria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Te bendecimos, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré
gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Cántelo con todo su corazón. Vamos a ver la victoria, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Así es, el Señor es quien va delante de nosotros como poderoso gigante. Él pelea por usted y por mí. Su palabra dice, escudo y adarga es su verdad. Dile, Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Alce sus manos y dígaselo al Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. una vez más. Todo para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Cada situación, todo lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Cántelo con fe. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la Así es, mientras usted canta, dice su palabra, que se revierte la maldición en bendición. Dice su palabra, que es devuelto el baldón al enemigo y el Señor cambia y transforma todo lo que el enemigo le ha puesto en usted. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Díselo. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor, te damos gloria a ti, Padre eterno, Padre bueno y glorioso. Santo eres tú, amado Dios. No hay otro como tú. Rinda alabanza al Señor ahí. Y gracias al Señor por lo que le ha hablado a su vida, a tu corazón. Bueno, buenas noches, iglesia. Qué privilegio estar con ustedes nuevamente. Bueno, pues el Señor me ponía en el corazón una palabra para precisamente que entendamos que no podemos quedarnos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora, sino que tenemos que revisar, mostrarle todos los días al Señor nuestro corazón. Porque muchas veces creemos que estamos bien, pero resulta que tenemos todavía partes de nuestro cuerpo o pensamientos o ligaduras en nuestra alma que todavía están allá atrás y que nos vuelven hacia atrás, o sea, que nos llevan hacia el pasado. Y la palabra está en Ageo 2,
del verso 1 al 9, pero nosotros vamos a leer del verso 3 al 9. Y dice así, Ageo 2, versículo 3 al 9. Y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí en la palabra podemos leer desde el verso 3 que el Señor está como haciendo una pregunta para las personas que quedaron de cómo vieron antes la casa, y están hablando del templo de Dios que en ese tiempo se había creado. Y esto se remonta a tiempos antes de cuando el Señor hizo el llamado para que fueran a construir. En Nehemías y en Esdras podemos ver cómo empezaron a construir, pero aquí es como el Señor llamándonos a levantarnos y a esforzarnos para poder reconstruir la casa nueva. Y ustedes dirán, pero la casa nueva, ¿qué? Este es el templo. Pero como bien lo dijo Samuel ahorita en alabanza, el cuerpo también es nosotros. O sea, nosotros también hacemos parte de esa casa, de ese templo del Espíritu. Entonces, cuando se refiere a casa, se refiere también a nosotros. Por eso es que dice, pero ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, para que el Señor nos da como ese llamado para que nos esforcemos y podamos entender que tenemos que reedificar nuestra casa, reedificar nuestro cuerpo y no fijarnos más en las cosas viejas, como dice en una palabra en Isaías, no traiga a esa memoria las cosas antiguas, porque el Señor lo quiere es que cometamos el error como la esposa de Lot, que le dijeron claramente que no volteara a mirar hacia atrás, pero el voltear a mirar no es, o sea, como tal la acción, sino mirar hacia atrás, o sea, quedarnos en el pasado, añorar las cosas viejas como le pasó al pueblo de Israel en Egipto cuando estaban en el desierto, que se la pasaban añorando la comida que había en Egipto y todo lo que había antes, sin darnos cuenta que añoramos algo en lo que estábamos era esclavos, y el Señor ha venido para darnos libertad, no para estar en la esclavitud de antes. Entonces el enemigo muchas veces trabaja con nosotros para que creamos que lo antiguo es mejor, pero si lo viviéramos a la luz de la palabra nos damos cuenta que antes estábamos era atados, y entonces, como dice en alguna canción, nadie es libre cuando es esclavo, cuando está preso. Nadie puede ser feliz, más bien, de esa forma, si está uno preso o esclavo. Porque ¿cómo vamos a ser felices haciendo lo que no queremos hacer? Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos. Dice en el verso 6, en el verso 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí es la respuesta del Señor. Vendrá el deseado de todas las naciones, o sea, Jesús, el Mesías que todos aclamamos para nuestro corazón, para que llene nuestra casa, porque bien dice, llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y solo de esa forma podemos obtener lo que dice en el verso 9, que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea que si le entregamos nuestro corazón al Señor de todo corazón, valga la redundancia, entramos en la oración y le pedimos así como le decía el rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos, pero también escudriña mis pensamientos y mi corazón, para que el Señor saque a flote o nos muestre, nos revele qué hay allá atrás. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien porque vamos a la iglesia, como lo dijo el pastor, porque vamos a un encuentro, hacemos ciertas cosas. Y sí, eso está bien en su momento, pero muchas veces el enemigo nos confunde y perdemos como el impulso, perdemos como ese fuego del primer amor y volvemos atrás y creemos que porque leemos la palabra cada 2-3 días o ayunamos cada mes, ya estamos bien. Y no, el Señor lo que nos dice, como le dijo a Zorobabel,
en el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, pero también dice, esfuérzate Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra, pero solo con Él podemos esforzarnos y ganar. Como le decía el mismo Señor a Josué cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa palabra creo que muchos la hemos escuchado y muchas veces en nuestras vidas ha llegado de parte de Dios. Y es que es eso lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Puede que suene repetitivo, pero es una lucha continua. Estamos en una guerra donde no podemos dar como el brazo a torcer. Entonces tenemos que esforzarnos para poder apartarnos de la vieja vida, de lo antiguo, de todo lo que nos oprime, de esos deseos que nos quieren llevar a lo anterior, porque sabemos que solo con Cristo vamos a poder tener una vida nueva, pero si no hemos soltado lo viejo, ¿cómo pretendemos llegar a lo nuevo? ¿Cómo vamos a pretender que el Señor nos bendiga o nos conteste las oraciones cuando no hemos soltado algo viejo? Muchas veces nos confiamos y creemos que ya estamos bien. Así como le pasaba a Job al principio, cuando uno lee el libro de Job, vemos que él como que sentía que estaba bien delante de Dios, pero la misma palabra nos confronta y nos dice que no hay ni un solo justo, ni uno solo. Solo con Jesús podemos ser justificados. Pero si estamos mal ante Jesús, ¿cómo vamos a ser justificados? Entonces los invito para que reflexionemos en esta palabra, para que así como Zorobabel y Josué nos esforcemos para poder empezar a hacer la obra. En este caso habla de la obra del templo, pero estamos hablando de la obra de nuestro cuerpo precisamente. De esforzarnos a construir cada día más ese muro y cada día más tumbar lo anterior. De derribar lo viejo y que el Señor construya lo nuevo en nosotros. Así que, amados hermanos, los invito para que lean más la palabra, para que mediten sobre la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, dice precisamente la palabra de Dios. Y también dice que es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, hasta partir el espíritu. Esa es la palabra de Dios. Pero si no la leemos, así tengamos visiones, tengamos sueños, si no lo consultamos a la luz de la palabra, ¿cómo vamos a saber si no somos engañados por otro espíritu que no es el de Dios precisamente? Y precisamente ahí es cuando entramos al error de decir que es que estamos bien porque nos bautizamos, pero hacemos cosas que no están bien. Ahí es cuando empieza a haber como una dualidad en nosotros por los comportamientos que empezamos a tener. Por eso es que los invito para que empiecen a leer más la Biblia y no se queden solo con lo que dijo el pastor o lo que me dijo la canción del salmista tal o lo que sea. No solamente es eso lo que tenemos que hacer, sino que debemos esforzarnos y buscar en la palabra de Dios precisamente el consejo de Dios, del Espíritu Santo, antes de cualquier otra cosa. Porque si nos dejamos solo con lo que escuchamos, o sea, si tragamos entero, ¿cómo vamos a tener una revelación de Dios? Tenemos que ir nosotros mismos para que el mismo Señor nos revele y podamos dejar lo viejo atrás. Así que, hermanos, los invito nuevamente para que se mantengan en la lucha, para que le pidan al Señor todos los días que nos fortalezca, porque esto es para todos y cada uno de nosotros, que nos fortalezca el Señor para poder avanzar y obtener lo nuevo. Y les doy muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Oro para que el Señor los guíe, los ilumine y les muestre la verdad. Así que, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has acompañado hasta este momento, Dios, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros en esta tierra, Dios, y nos muestras el camino, Señor, porque cada día tiene una misericordia de parte tuya nueva, Señor poderoso. Padre, yo te pido que a todos los oyentes, Señor, aún incluso a nosotros, los miembros de esta iglesia, Señor, nos sigas revelando y nos sigas dando la fuerza para que podamos continuar hacia lo nuevo que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te doy gracias por todos estos y cada uno de los que nos acompañan aquí, por los oyentes, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Te pido que los ilumines y los ayudes, Dios Todopoderoso. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito para que nos sigan en las redes, para que estén pendientes de todo lo que va a ser el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra y sobre todo para que nos mantengamos en ese pie de lucha con el Espíritu Santo. Les doy muchas gracias. Hasta luego.